Pero bueno, volvimos un poco a este tema de la responsabilidad profesional, en general. Algunos ya son viejos concurrentes a esta charla, o sea que me habrán escuchado, y veo caras nuevas de noveles matriculados, con lo cual vamos a hacer un poquito un mix de todo este tema del ejercicio profesional, para que no se aburran ni los que ya nos han escuchado ni los que no me han escuchado alguna vez. Pasemos por alto algunos temas que son importantes en el ejercicio de una profesión. Para los que no saben, muchos saben que a mí me ha tocado, por invitación de los distintos directorios del colegio, me ha tocado y me toca intervenir en todo este tema de la responsabilidad, sobre todo el tema del ámbito de la responsabilidad ética de los profesionales, en la Comisión de Investigación Ética, ahora ya en una actuación directa y conjunta con el tribunal, y en fin, después con distintas cuestiones del colegio. Así que ya hace varios años que estamos cómodos acá en el colegio con todo relacionado con estos temas. Entonces la idea es un poco hacer no un repaso, pero introducirnos en el tema de la responsabilidad ética. La responsabilidad profesional, que como yo digo siempre es el género, cuando hablamos de responsabilidad profesional, estamos aludiendo a todos los ámbitos de responsabilidad profesional. Porque muchas veces se tiende, y el común de la gente, cuando habla de responsabilidad profesional, dice, no, la responsabilidad profesional es la que surge directamente de estar matriculado. No, y eso es el género, es como si tuviéramos, ¿no es cierto?, una pizza y hacemos 2 porciones de mozzarella, 2 de jamón, 2 de... Entonces son los distintos ámbitos. La responsabilidad es todo. Uno de los ámbitos es la responsabilidad ética o disciplinaria. Pero vamos un poquito a hacer sin entrar en conceptos filosóficos y aburridos. Hoy en la actualidad, digo ya en la actualidad, pero hace muchos años, todo el tema de la ética profesional tiene un concepto más amplio, más abarcativo, que es el de la deontología profesional. ¿Por qué? Porque la ética profesional, históricamente, se refería a el deber ser de un profesional, ¿sí? Cómo se debe actuar, qué es lo que corresponde, etcétera, etcétera. Pero, como yo digo, siempre queda en un esbozo de conducta, en una sugerencia, en una exhortación a actuar de determinada manera. Pero la deontología profesional lo que hizo con la ética profesional es tomarla, yo digo bajarla a la tierra, porque la naturaleza jurídica de la ética profesional lo podríamos asimilar a la moral, ¿no es cierto? Repito, a una exhortación a que un profesional actúe de determinada manera y que en definitiva, ante el incumplimiento o ante el no cumplimiento, es como que quedaba en el aire. La deontología, ¿qué hace? Lo baja a la tierra. ¿Qué quiere decir? Dice, tomo esto que está dando vueltas y lo bajo a códigos, a reglamentos, a estatutos. Por lo tanto, lo positiviza. La deontología positiviza la ética profesional. Y le da el carácter que hace que hoy todo el tema de ética profesional de todas las profesiones, ¿no es cierto?, tenga la característica que tiene el derecho, que tiene la ley, y que es que la hace coercible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no me piden que yo me porte bien, que trate de ser diligente, que trate de ser honesto, sino que al bajarla, al plasmarla en un código, en un reglamento, en un estatuto, en una cuestión normativa,
y ya me está diciendo, mire, yo se lo pido, pero sabe que si incumple con esto, y luego de ser sometido a un proceso, a un procedimiento, y es encontrado culpable, que no ha cumplido, ha violado, etcétera, etcétera, y va a tener una sanción. Entonces ya la deontología le da esta característica de coercibilidad, y sabemos decimos que algo es coercible cuando nos puede ser impuesto por la fuerza. Entonces ya, sí, yo lo tengo que hacer. Y yo, para los que me habrán escuchado en otras charlas, esto no se tendría que estar ni hablando en el tema de ética profesional, porque la ética, como yo digo siempre, es de adentro hacia afuera. Yo el ejercicio de mi profesión me lo tengo que plantear de adentro hacia afuera, no pensando en las consecuencias que puedo tener. Ojo, no voy a hacer esto porque si hago esto me va a pasar esto, no. Yo no tengo que hacer esto porque no lo debo hacer, independientemente de las consecuencias que pueda tener. Entonces, bueno, hoy en las universidades del mundo en general, ya no se habla más de ética profesional, sino que se habla de deontología, porque justamente este concepto es mucho más amplio, mucho más abarcativo de todo el ejercicio profesional. Para que un profesional pueda ser evaluado, llamémosle evaluado, no me gusta decir juzgado, pero evaluado su conducta por el órgano pertinente de un colegio, tiene que cometer una falta de ética. ¿Y qué es una falta de ética profesional? Porque no todas las inconductas, no toda inconducta cometida por un profesional constituye una falta de ética. Por ejemplo, porque esa inconducta, como término genérico, no sea cometida en el ejercicio de la profesión. En la profesión de ustedes no, por ahí dicen, a ver, ¿y cómo sería esto? No lo entienden, pero en otras profesiones, yo doy clase en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho siempre la comparación es el abogado y el juez, porque para el común de la gente, si uno le pregunta, y un abogado debería tener la misma conducta que un juez. Y no es así, porque si la ética le pudiera hablar a un juez, le diría, mire señor juez, yo le estoy vigilando a usted las 24 horas del día hasta cuando duerme. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conducta ética de un magistrado debe ser en todo momento, no cuando se saca su traje de juez, puede hacer lo que quiera con su vida privada. De hecho, en los códigos para magistrados y funcionarios están previstos un montón de comportamientos que en el caso de los abogados no está previsto, y en el caso de ninguna profesión. ¿Por qué? Porque todos los profesionales, todas las profesiones liberales, cuando uno se saca su traje de profesional, con su vida privada puede hacer lo que quiera, responderá en otro ámbito, pero no tiene que tener un comportamiento ético relacionado con la profesión. O sea, no se puede relacionar el mal comportamiento con una cuestión profesional. Este es uno de los grandes temas que ha sido debatido en general en todas las profesiones, con esa pata de la mesa de la responsabilidad ética, y que es el tema de cuándo un profesional afecta el decoro de la profesión y la buena imagen de la profesión, no actuando en el ejercicio profesional. Bueno, fue un debate que nació allá por los años 2000, no hace tanto, ¿no? Hace 22 años, pero cuando un tribunal de ética podía intervenir en la evaluación de un profesional que afectaba el decoro de la profesión. Entonces ya criterio amplio, criterios subjetivos. Para un tribunal se podría afectar el decoro profesional y para otro tribunal ante el mismo hecho no. Bueno, pero en fin, entonces lo que sí hay que saber que es una falta de ética profesional, porque si yo quiero saber si cometí un delito o no, me es muy fácil, abro el Código Penal y veo si no mi inconducta no encuadra en lo que está en un Código Penal, yo sé que no es delito, será otra cosa. Pero las faltas de ética profesional son más amplias, pero sí o sí la característica esencial que tiene que tener, o el requisito esencial, es que esa inconducta sea cometida en ocasión de la prestación del servicio profesional, sí o sí. Entonces, una falta de ética, ¿qué podemos decir que es? Que toda conducta que cometida en el ejercicio de la profesión viole, ¿qué cosa? El deber de actuar con lealtad y buena fe, ¿hacia quién? Y acá, en general, los colegios es como que se abre una arista de
de deberes. En general los colegios tienen los mismos deberes, algunos hacia un lado, otros hacia el otro, pero en general son las mismas. En este caso, el Colegio de Agrimensores nos habla de falta de ética hacia quién, hacia la profesión, dice el Código de Ética, hacia el colega, hacia el comitente, ¿sí? Yo agregaría, que es una de las cosas que venimos bregando en el estudio de modificar de alguna manera esto, que ya tiene sus años, yo creo también, porque si no quedarían inmersas inconductas dentro del capítulo de los deberes hacia la profesión. Yo agregaría dos cuestiones con las cuales todo profesional sí o sí tiene relación permanente, que uno son los deberes hacia el colegio profesional, que acá no están incluidos y podrían estar incluidos en otro, o sea, se los podría incluir asimilándolos a algún concepto, que ahora le voy a pegar una pequeña leída para que veamos cómo es esto, pero podríamos incluir un capítulo, llamémosle, de deberes éticos hacia el colegio profesional, que es el que me otorga la matriculación y es el que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones profesionales. Y agregaría otro capítulo que son los deberes hacia la administración. La administración en sentido amplio, la administración pública con la cual ustedes tienen mucha relación y también la administración de justicia. Porque muchas veces, a lo mejor alguno de ustedes en algún momento se habrá inscrito en la lista para hacer pericias judiciales, etcétera, etcétera, con lo cual tienen o podrían tener una relación directa o desarrollar su actividad dentro de un proceso judicial. Entonces le decía, se disparan deberes desde el momento que uno se matricula hacia esas distintas partes con las cuales uno empieza a tener relación. Entonces eso es una falta de ética profesional. Después lo que uno haga fuera del ejercicio profesional es otro tema. Los deberes entonces, los deberes, como les decía, el Código de Ética y Disciplina del colegio lo divide en estas tres categorías, llamémosle. Habla de deberes o de inconductas contrarias para con la profesión. No vamos a leer todas, pero fíjense que es todo genérico. Entonces dice, primero, cometer delito doloso o sentencia condenatoria firme o culposa profesional o condena accesoria de inhabilitación especial. Bueno, si hay una condena accesoria de inhabilitación especial es porque se ha cometido un delito, porque los jueces penales son los que ante el juzgamiento de un delito, por ejemplo, la comisión del delito de estafa, en el ejercicio de la profesión, el cliente que viene y me denuncia porque lo estafé, le cobré, no le hice el trabajo, la estafa requiere un ardido engaño, ¿sí? Pero bueno, un delito, me imputa un delito, soy condenado por ese delito, ese juez podría dictar la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante el mismo tiempo que dure la pena. Supongamos que por el delito de estafa le da una pena de 5 años, podría decretar la inhabilitación para el ejercicio de profesión por el mismo tiempo. El otro día me preguntaban también en una charla que estaba dando, ¿por qué un juez penal puede? No es que los jueces penales, los jueces civiles no, un juez civil ante una sentencia condenatoria por un profesional, por una mala praxis, no puede dictar una pena accesoria, no lo hacen. No sé si no pueden, pero no lo hacen. Un juez penal sí. Cuando un profesional de cualquier profesión es condenado por un delito que lo ha cometido en relación a, repito, el ejercicio profesional, dictan en la mayoría de los casos como accesoria la inhabilitación para el ejercicio. Entonces me preguntaban por qué un juez penal puede hacerlo. Porque justamente es una pena accesoria. No tiene la potestad originaria como la tiene el colegio. La potestad originaria para decidir sobre la vida de la matrícula de un profesional, ¿quién la tiene? El colegio, a través de su órgano pertinente, que es el Tribunal de Ética, y los órganos que formen parte del tema ético. Esa es la potestad originaria que tiene. ¿Sí? Por eso la decisión de la suspensión, de la cancelación, del apercibimiento, de lo que fuera, la tiene el colegio. Lo que muchas veces, repito, los jueces penales hacen es, cuando un profesional está vinculado
a un proceso de este tipo es resolver como pena accesoria la inhabilidad. Lo están condenando por delito, pero le imponen la pena accesoria. Entonces le decía, fíjense, después dice, violar las disposiciones de la ley provincial 10.781, reglamentación, estatuto, reglamento interno, este código de ética, etcétera, etcétera. Actuar con negligencia, ineptitud manifiesta, cometer omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesionales. Todo genérico. Después tenemos para con los colegas. Utilizar proyectos, planos, documentos técnicos para su aplicación con trabajos profesionales propios sin el consentimiento de sus autores o propietarios, etcétera, etcétera. Señalar errores profesionales de colegas sin hacerlos conocer en forma anticipada a sus autores y sin darle la ulterior posibilidad de rectificación. Nos ha pasado, hemos tenido casos de profesionales que imputan de alguna manera la irregularidad del trabajo de un colega, que no es que haya que cubrir, el falso corporativismo para mí no está bien, pero tampoco, pero si yo detecto que un colega cometió un error, que puede ser voluntario o involuntario, claro que corresponde previamente ponerlo en conocimiento para ver si se puede remendar y no directamente proceder a hacer una denuncia o acá dice señalar. Señalar que es para utilizar un término vulgar y lo mando al frente. No, lo hizo mal. Voy. Después para con los comitentes. Bueno, revelar datos reservados de carácter técnico, financiero, personal sobre la documentación. Estas palabritas es lo que yo creo que es el mayor deber ético en todas las profesiones, que es el secreto profesional, nunca revelar la información en la cual yo estoy interviniendo. Aunque a nosotros, a los profesionales nos parezca una cuestión trivial a lo mejor, y si yo revelo esto, si yo cuento, si yo hago público esto, y puede afectar la intimidad del cliente, qué sé yo si al cliente, en el caso de ustedes, qué sé yo si le gusta al cliente, ese cliente que los contrata, ese comitente que los contrata para que le hagan el plano de un barrio, de un futuro barrio privado. ¿Qué saben si realmente quiere que públicamente se sepa? Y yo digo así, no, me vino a ver fulano porque está proyectando un barrio en tal lado y va a haber 750 lotes. Aunque a uno le parezca una pavada, una cosa, puede afectar a la intimidad de la persona y todo el concepto del secreto profesional es un tema, yo creo que el deber ético por excelencia. Dentro de para con los comitentes, yo creo que es un deber genérico, por eso esto habría que de alguna manera barajar y dar de nuevo. Dice, no aplicar toda su aptitud profesional para obtener con diligencia y probidad los asuntos que le sean encomendados. Sí, hay que actuar con diligencia y probidad, pero porque si no, estoy actuando mal con respecto al decoro de la profesión, con respecto al colegio, con respecto al comitente obviamente, etcétera, etcétera. Y finalmente tiene un texto como tienen todos los códigos de ética. Dice, las enumeraciones precedentes serán consideradas simplemente enunciativas y no excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de responsabilidad profesional, porque muchas veces el profesional que está siendo de alguna manera evaluado, digo evaluado porque en realidad está sometido a un proceso, dice, bueno, pero esto puntualmente, esto que a mí esta denuncia que me hicieron o esta imputación que se me hace, no lo encontré. Bueno, porque en materia de responsabilidad profesional y sobre todo responsabilidad ética y disciplinaria, no tenemos la característica que tiene en derecho, el derecho penal, y que es la tipificación. O sea, si yo le imputo un delito a alguien y hago una denuncia, tiene que ser un delito. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar contenido en el Código Penal. Si esa figura, si yo digo hizo esto y eso no está en el Código Penal, no es delito. Será otra cosa, tendrá que responder en otro ámbito, pero no va a ser delito. En materia de responsabilidad ética o disciplinaria, porque si no, imagínense que hay un montón de inconductas que se escaparían a la evaluación. Y no se puede hacer una cuestión taxativa de
conducta por conducta o inconducta por inconducta por inconducta. Entonces, que también muchos se quejan por esto, porque dicen, y bueno, pero lo que yo hice no está acá, no lo dice acá. Bueno, pero es una inconducta profesional por esto, por esto, por esto. Pero bueno, todos los códigos de ética de todas las profesiones, justamente lo que dejan bien aclarado es el tema de que todo es enunciativo y nada se agota, se agota. Por eso ese punto genérico que les dije, violar las disposiciones relativas al ejercicio de la profesión. ¿Cuáles son los deberes que asume un profesional cuando se matricula? Yo acá hice un resumen de una resolución de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, de la Sala Cuarta, de un fallo del año 2012, en donde un profesional, en este caso era un médico, pero fíjense cuál es el concepto judicial de la labor de todos los profesionales, que en su parte, en los considerandos, dice: los profesionales tienen deberes que asumen y son obligatorios para todos aquellos quienes ejercen una profesión, y exige al profesional el cumplimiento de normas y responsabilidad de actos ligados a su campo laboral. Los colegios profesionales, a través de sus órganos correspondientes, que son los tribunales de ética y todos los órganos que tenga para ese aspecto, los colegios profesionales son los encargados de velar por su cumplimiento y por los niveles, y acá esto es muy importante, y por los niveles de competencia y calidad profesional de sus matriculados. Competencia y calidad, y calidad profesional. Porque el colegio es el que tiene que tender, y esto es un principio general de la ética profesional, el colegio es el que tiene que tender y velar, primero una cuestión interna, pero después como órgano, el colegio es el que tiene que tender a qué? A la excelencia, a que sean los mejores profesionales posibles, como órgano, digamos, cobertor o el que tiene el gobierno de la matrícula. Tender a la excelencia, esto es lo que nos pide la ética a todos los profesionales. ¿Qué me pide la ética a mí? Que sea el mejor posible. Que yo tienda, en la prestación de mi servicio profesional, que yo tienda a la excelencia. Eso es lo que nos pide la ética a todos quienes desempeñamos una profesión. Pero el colegio como órgano, que me da la matrícula por el poder delegado del Estado, es el que debe velar por esto de la competencia. ¿Qué quiere decir? No quiere decir la lucha, la pelea, sino que termine siendo un buen servicio y calidad ética profesional. Porque muchas veces la calidad ética, la calidad profesional más que la calidad ética, está mal entendida. Entonces, nosotros, yo digo, en esta sociedad siempre uno tiende a ¿qué? A decir, este es buen profesional porque a lo mejor vemos que económicamente le va muy bien, porque vemos que tiene una buena vida, como decimos. Entonces decimos, este debe ser bueno, en la profesión que sea. Y a lo mejor ese profesional, en la prestación de un servicio, y no es bueno. Yo digo siempre una cosa, el profesional que presta un buen servicio, generalmente va a tener una retribución acorde a la prestación del servicio. Si yo voy a un médico, a un abogado, a un agrimensor para contratar un servicio y veo que me atiende displicentemente, que no es cordial en el trato, que es medio respetuoso, y seguramente yo no le llevaré más un trabajo. Ahora, si es afable, si es cordial, si es diligente, si vemos que es responsable, me cobra obviamente, y entonces la calidad profesional, la calidad ética profesional tiene un montón de aspectos, un montón de aristas, y el colegio es un colegio profesional es el que tiene que velar por esto, porque qué más contento va a estar un colegio con que el 100% de su matriculado, o una gran mayoría, sean competentes, sean diligentes, y se diga, no, los agrimensores son buenos. Y yo siempre dije, desde el momento que me tocó estar ligado y tener una relación acá con el colegio de ustedes, este colegio tiene una gran ventaja.
Es como el pueblo chico, ¿no? Que tiene ventaja y desventaja. Pero yo creo que tiene una ventaja, que son pocos. Entonces, al ser pocos, el colegio de alguna manera puede, y con estas charlas, esto que no se hace en todos los colegios y no se hace con la asiduidad que hacemos acá, tiene la ventaja de eso, de que hacer que todos sus profesionales tiendan a la excelencia y que digan, che, los agrimensores de Rosario, del colegio de agrimensores de la segunda, sí, la verdad, bien, en general, bien. Después, como decía, como pueblo chico, tiene la ventaja que se conocen todos, ¿no es cierto? Todos se conocen las mañas, los artilugios, etc. Pero bueno, pero el colegio, me refiero al colegio como órgano. Y esto ya les digo, esto fue un fallo en el cual se estaba evaluando, digamos, fue un fallo de cámara, o sea que en este caso al médico lo habían hecho responsable en primera instancia por daño y perjuicio, bueno, y además tenía una acción conjunta en el Tribunal de Ética del Colegio de Médicos. ¿Cuál es el rol del agrimensor? Yo creo que esto se lo leí una vez porque hay un trabajito muy lindo, muy interesante que nos habla del rol del agrimensor. Fíjense, el rol del agrimensor. El agrimensor es el técnico que ejerce la profesión de la agrimensura en nombre propio y bajo su responsabilidad personal. Es el que realiza los estudios y trabajos topográficos necesarios para la materialización de los límites de la propiedad territorial y a este título elabora los documentos cartográficos concernientes a los derechos territoriales invocados, tales como plano de mensura, subdivisión, unión, reposición, etcétera, etcétera. Estudia y elabora la documentación topográfica y técnica de información geográfica en el marco de los trabajos, obras públicos o privados, de ordenación del territorio, ejecuta todas las operaciones técnicas o los estudios sobre evaluación, gestión, ordenamiento, etcétera, etcétera. O sea, esto, repito, son cuestiones jurídicas que han sido tomadas de distintos fallos y de autores que se han dedicado, hay autores que se dedican especialmente a ver todo el tema de la responsabilidad profesional en general. Entonces, esto es una elaboración de distintas opiniones, fallos jurisprudenciales, etcétera, etcétera, que han concluido en el caso de los agrimensores en esto. Y que por eso han coincidido, digamos, en que el agrimensor tiene el monopolio en lo que hace a este tipo de trabajos. ¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad? Por acá sí vamos a hacer un repaso, alguno me habrá escuchado, pero es muy interesante esto porque ¿cuáles son los ámbitos de responsabilidad profesional? Que son comunes a todas las profesiones. Porque pareciera a lo mejor que el médico puede incurrir en una determinada responsabilidad, el ingeniero en otra, el abogado, pero hay ámbitos estos ámbitos de responsabilidad profesional justamente son comunes a todas las profesiones. Y no es que hay muchos, son 5 ámbitos de responsabilidad profesional. Un primer ámbito que es el ámbito de responsabilidad civil, El ámbito de responsabilidad civil, en términos genéricos, ¿cuándo un profesional incurre en responsabilidad civil? Conceptualmente, cuando a través de su accionar, ¿qué pasa? ¿Causa un daño o un perjuicio a un tercero? Si yo tengo que iniciar un daño contra alguien que no es profesional, le voy a iniciar una acción de daño y perjuicio. Cuando yo inicio una acción de daño y perjuicio contra un profesional, eso se llama, sabemos, mala praxis profesional. La mala praxis no es solamente el médico que operó mal o el abogado que dejó prescribir una causa. Cualquier profesional puede causar un daño o un perjuicio, voluntario o involuntariamente, y va a responder a través de una acción civil por mala praxis profesional. Otro ámbito de responsabilidad va a ser el penal. Ya acá, para incurrir en este ámbito,
para estar inmerso, que es la cuestión que todos le escapamos, ¿no es cierto? Asusta el tema de estar vinculado a un proceso penal. Si acá hay que cometer un hecho ilícito, yo además de causarle un daño o no a mi cliente, a mi comitente, al colega, tengo que haber cometido un delito. Y delito no es solamente el robo, el hurto, que la violación, el homicidio, que parecían los más graves. Calumnia, injuria, si bien ahora el código, una reforma pero el hecho de agredir verbalmente a un colega puede constituir injuria y me puede hacer responsable. El hecho, como yo digo siempre, y ustedes lo saben más que yo, los planos, todo lo que ustedes elaboran son instrumentos públicos. Son públicos, por más que yo lo tenga acá y diga el planito adquiere el carácter de instrumento público. Entonces toda tachadura, toda enmienda, toda cosa que yo haga, obviamente estamos hablando no dentro de la regla de la normalidad y que dijeran, esto es una pavada, lo hago así. Estoy incurriendo en un delito que en el Código Penal está previsto como adulteración o supresión de instrumento público. Suprimir no es que yo solamente tenga que romperlo y lo hago desaparecer y lo tiro. Yo siempre doy el ejemplo de que pasa mucho en la abogacía. Los expedientes son instrumentos, cualquier expediente, los expedientes acá de Catat, son expedientes, son instrumentos públicos. Entonces yo le digo a los alumnos en derecho, un expediente es un instrumento público, no es propiedad de los abogados que intervienen, no, es un instrumento público. Entonces el hecho de decir la numeración, la foliatura, que pasa mucho, a veces con intención y a veces sin mala intención, yo agarro y le voy cambiando la foliatura, le pongo, ¿por qué? Porque este documento se desprendió, entonces le cambio, le pongo, en vez de 2 le pongo 3, etc. Eso es adulteración de instrumento público, y aunque a usted le parezca una pavada, y seguramente que si eso pasa a la justicia penal, el juez va a evaluar y va a decir, no, evidentemente fue por error, pero estoy incurriendo en el delito y tengo que estar sometido a un proceso para que después me dicten, ¿no?, una falta de mérito, un sobreseimiento, pero estoy sometido. No es que dice, no, esto es una pavada y no. Entonces, responsabilidad penal se incurre cuando se comete. Entonces, cualquier cosa que yo haga con un plano, digo yo, en el caso de un agrimensor, me estoy metiendo en un tema complejo. Después tenemos otro ámbito de responsabilidad que es el fiscal administrativo tributario, que acá es cuando el profesional evade, no cumple con alguna de las normas fiscales relativas al ejercicio de su profesión. No hago los aportes, no estoy en deuda con el fisco, no pago, digamos, mi condición frente responsable inscrito, monotributista, lo que sea, relativa al ejercicio de mi profesión, ¿no? Pero también puedo incurrir en este ámbito de responsabilidad fiscal o tributario cuando incumplo o evado, pero cuestiones relativas a mi cliente, a mi comitente en este caso. ¿Qué pasa cuando el cliente nos adelanta el dinero para pagar los sellados, etcétera, etcétera, y me lo meto en el bolsillo? Claro, la obligación fiscal objetiva es de Juan Pérez, que nos contrató. Pero si yo a Juan Pérez le di un recibo, que me adelantó para los sellados, aportes, etcétera, y yo después no lo hice, obviamente que además le nace a él una acción directa, pero soy responsable yo, o sea que yo incurro en este ámbito de responsabilidad tributaria, fiscal, administrativo, como se llama indistintamente. Otro ámbito de responsabilidad es el judicial o procesal, que es un poco más complejo, porque para incurrir en este ámbito de responsabilidad judicial o procesal, el profesional tiene que estar actuando en calidad de profesional dentro de un proceso. ¿Cómo actúa un profesional de la profesión que sea dentro de un proceso? Porque obviamente los que están todo el día en procesos judiciales son los abogados, representantes legales de alguna de las partes, etcétera, etcétera. Pero cuando un médico, un agrimensor, un ingeniero, un contador público, ¿pueden ser actor o demandado? Claro que sí. Actor puede ser demandado justamente por una acción de mala praxis
que se le está iniciando. Entonces es demandado el agrimensor tal, o sea, está interviniendo en el proceso en calidad de profesional. No lo demandan al agrimensor porque chocó con su auto, entonces independientemente no importa si es agrimensor, médico, ingeniero, no. Entonces está actuando en calidad de actor, inicia un apremio por el cobro de honorario con un cliente que no le pagó. Entonces, ese proceso que se inicia es en calidad de profesional. Pero además puede actuar, o puede estar, por eso yo utilizo los términos que son amplios, estar actuando, interviniendo, participando, sin ser actor o demandado. Puede haber sido sorteado como perito, ¿sí? Puede haber sido ofrecido por alguna de las partes para, por ejemplo, en un problema con una mensura, para ser perito de parte, presentar un dictamen, etc. O sea, ingresa al proceso en calidad de profesional. ¿Y qué tiene que pasar para incurrir en este ámbito judicial o procesal? Tiene que cometer dentro de ese juicio, dentro de ese proceso, alguna inconducta genérica, no importa. El juez le da 3 días para que presente un dictamen, no lo presenta, retira un expediente y no lo devuelve, etcétera, etcétera. No importa, pero el concepto es que se puede incurrir en este ámbito cualquier profesional. Y por último tenemos el ámbito de responsabilidad, el que nos trae a esta charla, que es el ético disciplinario, y que incurre un profesional que viola, utilizando los conceptos genéricos que tenemos en la normativa, cualquier disposición relativa al ejercicio de la profesión, ¿sí? Y estos son los 5 ámbitos de responsabilidad profesional que existen en todas las profesiones. No hay otro. Alguno va a decir responsabilidad comercial. No existe la responsabilidad comercial, es responsabilidad civil. No, y responsabilidad laboral. No existe la responsabilidad laboral. Existe, la incluimos dentro de tal o cual ámbito. Sin ahondar, porque esto sí nos llevaría, y esto creo que fue, no sé si alguno fue cuando hicimos la última charla en el Ariston, que ya analizamos el tema de las responsabilidades concretas de los agrimensores en virtud de la reforma del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el año 2015. Todo el tema concreto de la responsabilidad en el ejercicio relativa ya a la responsabilidad civil, pero no vamos a ahondar, pero siempre fue, no discutido, pero sí la responsabilidad del agrimensor era una obligación de medios o de resultados. Y de hecho me lo han preguntado, lo hemos charlado en alguna charla, en alguna jornada, si es de medios o de resultados, porque esto es muy importante para la determinación de una actividad, cómo debe responder ese profesional, porque si en esa profesión es una obligación de medios, va a diferir si es de resultado. Concretamente, la obligación del agrimensor es de resultado. Finalizar la confección del plano, o la verificación, ahora y le voy a leer también de estos trabajos, de este resumen de trabajos que he hecho, que han hecho y que yo he resumido, qué es lo que concretamente a nivel judicial, que en definitiva son los que a cualquiera de nosotros cuando estemos sometidos, quienes opinan y que después los jueces toman esa doctrina, llamémosle de alguna manera, porque resuelven en base a eso. Entonces, fíjense, un pequeño resumen. Dice, un profesional ejerce una profesión liberal y de hecho está sujeto a respetar el secreto profesional. Perfecto. Teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad que recae sobre el agrimensor, le está prohibido subcontratar los trabajos que le han encomendado, que son de su incumbencia. La cuestión es entonces, ¿qué entendemos por responsabilidad en materia de las obligaciones de los agrimensores?
¿Se trata de una simple obligación de medios o por el contrario una obligación de resultados? La respuesta a esta pregunta está claramente plasmada en el derecho positivo y hoy con el Código Civil y Comercial que está vigente mucho más. Y jurisprudencialmente lo mismo. Se trata de una obligación de resultados. Hoy en día se observa una tendencia a tratar de imponer a los profesionales liberales, además de sus obligaciones contractuales propiamente dichas, un deber que es el deber de asesoramiento. Un deber que, y esto lo he visto en el ejercicio de muchas profesiones. Dice, no, yo me comprometo a esto, mi obligación es esta. Y cada vez más el deber de asesoramiento es un concepto que entra dentro de del tema final, de la consecuencia final de si un profesional es responsable o no en la finalización de su tarea. Y hay muchos fallos que hacen responsables a profesionales por incumplir con este deber de asesoramiento que no vamos a ahondar, pero en otra charla, porque ya nos metemos de lleno entonces en el tema de la responsabilidad. Después dice, la obligación de asesorar que incumbe a los agrimensores es al menos la de advertir a su cliente cuando una cuestión es controvertida y existe un riesgo en el proyecto sometido a su consideración. Le repito, esto es un concepto que hoy en general a todos los profesionales se le impone un deber de asesoramiento, que antes estaba como dejado no entraba dentro, digamos, o sea, no iban de la mano la responsabilidad con el asesoramiento, digamos, la posible sanción, digo sanción como término genérico, ¿no? Por no responsabilidad, y el asesoramiento era como que quedaba aparte. Hoy la mayoría de los tribunales, en lo que hace a responsabilidad profesional, este deber de asesoramiento es muy tenido en cuenta en los distintos fallos. Vamos a hablar un poquito de uno de los ámbitos. Si bien lo nuestro o lo mío, digamos, es el tema de la responsabilidad ética o disciplinaria, pero el tema de la responsabilidad civil hoy, porque esto sí, sobre todo para los nobles, los que recién, los más grandes ya lo tienen bastante claro. Hoy, después de la sanción de este código que entró en vigencia, hoy cada vez más la responsabilidad ética o disciplinaria, que pareciera siempre una cosa de menor jerarquía. A mí me ha tocado, yo fui muchos años juez del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Rosario, y me ha tocado ver situaciones de abogados incluso de mucha trayectoria, con muchos años de antigüedad, que cuando estaban siendo sometidos a un proceso, o sea, habían sido atacados por distintos flancos. ¿Qué quiere decir esto? Que un cliente les había iniciado una acción civil por mala praxis, le había iniciado una demanda penal y también le había iniciado conjuntamente una denuncia ante el Tribunal de Ética. Y uno podía advertir que le prestaban mayor o le daban mayor importancia al proceso penal, como lo digo siempre, sí, nadie quiere estar vinculado a ese ámbito y terminar, por más que en este país no va preso nadie, nunca nada, pero bueno, pero el tema penal, la palabra penal asusta. El tema civil un poquito menos, porque sabemos que en civil, el tema civil en general, si uno tiene la platita en el bolsillo, repara el daño, indemniza, devuelve. Entonces a ese cliente que a mí me inició una demanda civil, y bueno, ¿cuándo terminamos arreglando? Entonces, bueno, si tengo la suerte de tener la plata, ¿sabes? Termina el proceso. Y el proceso disciplinario o la denuncia ante un tribunal de ética es como que no, esto es menor. Y yo le digo que yo he visto, en el caso de los abogados, he visto abogados que han zafado, como yo digo siempre, del tema penal, porque el tema penal muchas veces
no sé si está bien decirlo, pero bueno, es de público y notorio, todos vivimos en Argentina, la causa queda ahí, y un día prescribe. El proceso civil, como yo digo siempre, si tengo la posibilidad de devolver, indemnizar esto o lo otro, se llega a un acuerdo, el demandante desiste de la denuncia, entonces han zafado, o van de esta, y el proceso ante un tribunal de ética, que no le da menor importancia, no, esto es menor, han terminado sancionados con cancelaciones de matrícula, por ejemplo. Obviamente la gravedad de la causa era tal que ameritaba eso. Entonces lo que parecía a priori, no, esto, como un abogado una vez me dice, no, esto lo manejo de taquito. Y terminó con la matrícula cancelada, que es apelable y todo después es otro tema, pero terminó con la matrícula cancelada. Y bueno, le costó varios años de trámites, después consiguió que una cámara revocara el fallo, pero después de muchos años, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le decía, hoy desde la sanción de este código que tenemos vigente, todo el tema, no hay que darle menor importancia en el ejercicio profesional, no se debe, pero además no hay que decir, no, yo me cuido de esto porque... Tengamos en cuenta que todo este tema, quien comete generalmente, y lo hemos podido ver en las causas que hemos tenido en trámite, me refiero acá a este colegio, en varias causas que están en trámite o han estado en trámite oportunamente, conjuntamente ese profesional denunciado, el denunciante le había iniciado una causa que después, no sé si habrá prosperado o no, pero tenían acciones civiles de daño y perjuicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hoy el tema de esto de la responsabilidad ética, del comportamiento ético y el incumplimiento y la comisión de una falta de ética va muy de la mano con el tema de la responsabilidad civil. Y a ver, no quiero ahondarlos y ahogarlos con cuestiones jurídicas, pero le voy a leer 3 o 4 articulitos nada más para que alguno que habrá concurrido a las jornadas que el colegio habitualmente hace y que van de la mano con que son organizadas conjuntamente por ahí con el colegio de abogados, de escribanos, y de esas jornadas lo habrán visto, pero hay 3 o 4 articulitos que quiero que repasemos porque son importantes en todo el tema de la actuación profesional, que es el 1768. Estos fueron incorporados por este código. Antes, el Código Civil de Vélez, que era de 1800 y pico, esta fue la primera reforma que se hace al Código Civil, que en realidad el Código Civil de Vélez era muy bueno, es muy bueno. Este tiene algunos agregados buenos, pero también tiene mucha falencia en muchos temas. Tiene agregados buenos porque se han incluido temas que hoy la sociedad ya requería, ¿no es cierto?, que fueran tratamiento. Tienen otras cosas que, bueno, no van. Pero con el tema de la responsabilidad profesional se han puesto las pilas, digamos, la comisión reformadora en su momento, y han incluido 3 cositas que son interesantes. Por ejemplo, el artículo 1768 específicamente habla de las profesiones liberales. Y dice lo siguiente: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. De hacer. Entonces, y tenemos en claro que la obligación del agrimensor es una obligación de hacer de resultado. ¿Sí? Tengo que terminar el trabajo. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido a un resultado concreto. Resultado. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección 7, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas, que no es el caso del agrimensor. Actividad riesgosa sale de lado. El artículo, y hay 3 articulitos que están uno a continuación del otro, y fíjese, artículo 1723, responsabilidad objetiva. Objetivamente, por el hecho de desempeñar una profesión, tenemos responsabilidad. Y dice lo siguiente: cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes, lo que combine con el comitente,
surge que el deudor, el profesional, debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad objetiva. No admite su responsabilidad objetiva. Tenemos variantes, a ver, ¿por qué digo esto? En el caso de los agrimensores y de casos que hemos tenido que evaluar y que ver, claro que obviamente hay cuestiones adherentes, digamos, o que conexas. Hemos tenido el caso de un agrimensor que fue denunciado por demora en el trabajo, que son las habitualidades, las demoras en el trabajo. Hace 2 años que lo contraté, me dijo que el plano salía en 90 días, no sale. Entonces, bueno, obviamente que cuando hay causas, que el API estuvo de paro 1 año o otra cosa, pero y nos ha pasado el caso de ver que, claro, una de las situaciones es que tienen que tener los impuestos al día, el inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el agrimensor lo había intimado a la persona, mire, no puedo seguir, no puedo avanzar, porque esto, porque lo otro, que lo tuvo que comprobar, porque estas cosas pasan de palabra generalmente. Y acá me voy a ir a otro tema, que no quiero, porque nos va a llevar a una cuestión larga y sobre la que estamos trabajando. Ya veníamos trabajando en la presidencia de Raúl y anterior también, y ahora que el tema de elaborar una orden de trabajo que sea una tranquilidad para el comitente, para el agrimensor, una garantía para el comitente, para el agrimensor. Porque cuando pasan estas situaciones como la que les acabo de decir, que tenemos la ley que dice que la responsabilidad objetiva, y yo de palabra le dije, señor, vaya y pague, haga esto, lo otro, porque si no, no puedo seguir, y eso va quedando, y me va pasando, y con la vorágine de trabajo, hoy me dedico a otra cosa, y eso me quedó ahí, y un día el comitente, porque no, de buena fe o de mala fe, un día viene, presenta una denuncia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo acredito yo que me demoré en el trabajo? Porque sí, ahí está la cuestión objetiva, que pido un estado de deuda, veo que no está, pero ¿cómo salvo yo mi responsabilidad de decir yo llegué hasta acá porque no pude avanzar más? Por eso, en una orden de trabajo, en donde hubiera una clausulita, en donde uno pacta, dice, bueno, yo sé que no les gusta poner plazo, pero se puede poner un plazo razonable, no sé, a lo mejor poner 6 meses, y poner que en caso de caso fortuito, y ya le estoy preavisando al que no me venga a tocar la puerta a los 6 meses o a los 90 días, porque si es de público notorio que el API estuvo de paro 40 días, no me venga a decir por qué el plano no está listo. Y si tengo una cláusula donde dice que deberá tenerlo impuesto al día y entregarlo con 10 días anticipado, lo que fuera, ya digamos no tengo después ni que intimarlo, o sea, ¿me entienden? Como, bueno, hay un montón de cosas sobre las que se está trabajando, pero este artículo, esto es clarito. Después, el artículo siguiente, el 1724, habla de los factores de atribución. ¿Y qué son los factores de atribución? Dice, son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo, con lo cual esto es muy importante, porque muchas veces yo profesional pretendo decir, pero esto no lo hice con intención. Esto es como el delito culposo y doloso. Yo fui manejando, no lo quise pisar. Está bien, pero es un delito culposo, por eso tiene menores penas que las que tienen los delitos dolosos. Pero en materia de responsabilidad profesional, yo no puedo deslindarme de responsabilidad por decir, no, pero yo esto no lo quise hacer. Y no importa, pero le causó un perjuicio. Por eso, vamos a ver qué dice el siguiente con respecto a la evaluación. Dice, la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación y la circunstancia de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia, conceptos genéricos. Yo no puedo decir, no, esto yo no lo sabía, yo desconocía este ordenamiento nuevo, esta disposición provincial. No me puedo amparar en eso. Esto nos lleva al principio general que está en el Código Civil, que dice que la ley, una vez que entra en vigencia, se presume conocida por todos. Yo no puedo decir, no, mire, yo no la leí, a mí no me llegó, no. Bueno, esto es lo mismo. Se supone que por mi calidad profesional, digamos, el ejercicio de la profesión que yo estoy realizando, yo debo conocerlo.
Y seguramente la realidad, ¿cuál es? Como en todas las profesiones. Uno no conoce todas las leyes ni todas las disposiciones que hacen, pero está bien, pero las debo conocer. Y el artículo siguiente, que habla de la valoración de la conducta, dice lo siguiente: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente, o sea, al profesional, y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial se debe tener en cuenta, porque la confianza especial que habla el artículo está basada en que yo voy y contrato a un médico para que me opere porque tengo confianza en que ese médico tiene los conocimientos suficientes para que me opere. No voy a otra persona para que me opere. Si yo voy y contrato al agrimensor para que me haga los planos, además que, como dije antes y como se tiene el monopolio, digamos, de alguna manera, es el agrimensor el que tiene los conocimientos. Yo le voy a decir, mire, esto es lo que usted decida, es lo que usted haga, y por eso nos lleva a ese deber de asesoramiento, que hoy en la mayoría de los tribunales es tenido muy en cuenta, sobre todo en 4 o 5 profesiones, pero el deber de asesoramiento hoy en todas las profesiones. En los médicos no va a ser asesoramiento el concepto, pero sí va a ser en el consejo para tomar una decisión. Ha habido muchos fallos, por ejemplo, con los médicos que hacen cirugías plásticas y ese tipo de cosas. El asesoramiento, el consejo al paciente en este caso. Entonces hoy este código a nosotros, a todos los profesionales, digo, hoy esto debería haber sido siempre así, pero hoy ya tenemos derecho positivo, como yo les dije, está plasmado, nos exige mayor diligencia y mayor valoración de nuestra actividad, para no terminar respondiendo, repito, no solo en un tema en un ámbito de responsabilidad ético-disciplinario, sino que hoy va de la mano de todo. Había para lo más grande, había un conductor de televisión que se llamaba Pancho Ibáñez, que tenía, a mí me quedó una frase hace muchos años atrás, tenía un programa que se llamaba El Deporte y el Hombre, entonces, interesante, y decía, todo tiene que ver con todo. Y esto hoy, todo tiene que ver con todo, y les aseguro, como profesional del derecho, digamos, que ejercí muchos años, que hay abogados que se dedican especialmente a tender una telaraña y vincular todo. Entonces, cuando una persona consulta a un abogado y le dice, lo contraté al médico tal, ya pasó tal cosa, lo contraté al contador tal y pasó tal cosa, lo contraté al agrimensor tal y pasó tal cosa, se va a tender una telaraña para quedar inmerso, digamos, en varios ámbitos de responsabilidad. Entonces, por eso, ser diligente, ser responsable. Y una cosita que también, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. He visto en esto, en todo el desarrollo de la tarea de ustedes, en casos, digamos, que han sido materia de la comisión de investigación y del tribunal, agrimensores y agrimensoras que han sido denunciados por distintos motivos, que no hay un concepto uniforme y, digamos, como que no se le da valor al tema de la documentación que tiene que requerir el agrimensor para realizar el trabajo. Es para explayarme mucho más y para ahondar mucho más, pero tengan en cuenta que cuando alguien los contrata para realizar una mensura, lo que sea, esa persona tiene que tener legitimación, a los efectos de que el día de mañana yo no quede pegado con algo de eso. Hay un montón de situaciones, no, estoy ocupando la casa porque me la donó ¿cómo te la? No, me dijo, pero está en trámite. Tener algo. Que a mí me avale el día de mañana entre un eventual, puede pasar que no pase nada, claro que sí, y generalmente no pasa, pero cuando pasa, nosotros me acuerdo que tuvimos un caso hace un par de años atrás de un matrimonio que se había divorciado,
y uno de los cónyuges de palabra le había dejado el inmueble a otro, entonces claro, pero después se fue, como había cuestiones personales, pero seguía siendo titular de dominio, vino y le hizo una denuncia al agrimensor o a la agrimensora que había hecho y yo no lo autoricé, pero claro, era el titular de dominio, y era el titular de dominio. Claro, y la agrimensora parecía un pollito mojado, porque la que lo contrató el otro cónyuge, que vivía en la casa, con los hijos menores de edad y todo, entonces tenían un papel privado, toda una cuestión. Es para hablarlo con más tranquilidad y por ahí, pero porque esto siempre se lo decimos, incluso como siempre decimos con los que nos toca, con los colegas de ustedes que nos toca un poco ejercer estas funciones, es tratar de hacer docencia en el sentido, no estar, pareciera que uno cuando está en un tribunal de ética, en una comisión, la imagen es que uno lo que quiere es castigar y perseguir de ninguna manera. Entonces tratar de hacer y decir, mire esto así, 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 traten de hacer esto, traten de hacer lo otro. Pero este tema de la documentación requerida para iniciar los trabajos, les digo, abran los ojos, tengan en cuenta la persona que me llame y para hacer esta mensura, que a ver qué, en carácter de qué, cómo. Bueno, vamos a dejar porque espero que les haya servido a los nobles y a los viejos, viejos digo en el buen sentido de la palabra, lo que me han escuchado varias veces, pero son temas interesantes que por ahí dan para agarrar un temita y hacer una charla y otro tema otra vez, pero espero que les haya servido este repaso general, digamos, de los distintos ámbitos y del comportamiento ético que nos lleva al buen ejercicio de la profesión. Así que les agradezco por haber venido y haberme escuchado. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Sí, se puede, sí. Primero me gustaría aclarar la diferencia entre medios y resultados. Me parece que por ahí puede ser interesante que sepamos cuál sería una obligación de medios y una de resultados. Parecería claro la nuestra de resultados, cuál sería lo contrario, una obligación de medios, ¿no? La hago toda y después contestarlo. La segunda, un poco el tema de la orden de trabajo, la encomienda que hoy le llamamos, de paso, sobre el tema, respecto del apoderamiento que el profesional recibe de su comité, que creo que es algo bastante difuso. A mí me surge un caso, el tema del FAC, del formulario de autorización de construcciones, no sé cómo lo hacen mis colegas, pero muchas veces lo firmamos nosotros directamente, no se lo hacemos firmar al propietario, y no tenemos un poder que nos autorice a hacer eso, ¿no? Nosotros, voy a mi actividad laboral, en la municipalidad, cuando alguien presenta una solicitud para organizar un terreno, un poco lo que decías vos sobre la legitimación, le pedimos que tengan una autorización de quien la tiene. Si no la tiene él, que la traiga, si un arquitecto, si un defensor o quien sea, y tiene que tener un poder que le ha dado el propietario. Nosotros en ese sentido actuamos bajo un apoderamiento bastante efímero, ¿no? Y por ende también la orden de trabajo genera una responsabilidad que hace que uno tenga que garantizar que quien nos firmó la orden de trabajo sea quien dice ser. En un caso que hemos mandado al tribunal nosotros, alguno que pone una cruz en lugar de la firma del comitente. Y por último la firma de la encomienda, que hoy se presenta inclusive escaneada, un gran logro, porque nos ha facilitado el trabajo, pero también nos genera una gran responsabilidad, porque estamos creo, avalando, por lo menos el catastro lo ve de esa manera, y creo que es lógico, que la firma que está al lado de la nuestra es la de quien dice ser, pero nosotros no tenemos ningún poder, un apoderamiento que nos haya dado esa misión de garantizar. Es un poco A ver, vamos a empezar por esta segunda, invertimos, porque esto es lo que, es lo que hemos podido ver y siempre estamos dando vuelta con respecto a esto, anterior a tu presidencia, durante tu presidencia, ahora con la presidencia ahora. Y yo veo distintas situaciones. Veo
falta de los profesionales. Veo también del colegio, para mí es una opinión personal que yo se la he manifestado, el colegio para mí tendría que elaborar una orden general, obviamente discutirla, aprobarla, después una asamblea, etcétera, no sé, tendría que y exigirla, porque de nada sirve si elaboramos, porque me han dicho, y bueno, el colegio elabore, después de cada profesional haga lo que quiera, pero tomarlo como una garantía, no que porque muchos profesionales lo ven como, ahora me exigen esto, me exigen, y ahora te... Y esto es un boomer, esto es una garantía, o sea, si yo profesional, si yo lo tengo clarito a esto acá, me voy a quedar tranquilo de que no me venga, como le decía, el comitente a denunciar por esto, o a plantear esto, o lo otro. Claro que me va a generar, porque si yo me comprometo en 90 días, salvo causa de fuerza mayor, y sí. Después otro tema que también está siempre dando vuelta en la orden de trabajo, honorarios. ¿Los pongo o no los pongo? Quiero que se enteren cuánto gano, cuánto cobro o no cobro. Y acá entramos en otro tema que también estamos viendo, el tema de la dignidad, digamos, en el ejercicio profesional en cuanto al cobro de honorarios profesionales, que ustedes saben que están desregulados. Entonces, puedo cobrar, hay un mínimo, porque ustedes lo tienen en base a la... Pero después hay más, si yo cobro 2 pesos con 50, y claro, y con el otro que cobra 10, pero están desregulados. Entonces, pero esto es una cuestión, esto pasa en todos los colegios, pasa en todos los colegios. Que es una cuestión interna de hacer digna mi profesión y no tirarla abajo. Por más que yo tenga 100 trabajos para hacer o tenga 2. Y tenemos también el tema de los nobles profesionales, pero esto pasa en todas las profesiones, es decir, y bueno, ¿y cómo yo salgo a competir? ¿Cómo yo salgo al campo laboral, que recién estoy iniciándome? ¿Cómo voy a competir con el profesional que tiene 20 años de experiencia y que cobra 10 pesos este trámite y yo cobro 10 pesos y seguramente se lo van a llevar? Entonces yo lo tengo que cobrar 5. Y resulta que 5, estamos entrando en un terreno, pero bueno, es otro tema. Pero esto que vos decías, Raúl, y que vos lo has visto también, sí, yo he visto órdenes de trabajo en blanco, he visto órdenes de trabajo con signos, cruces, hemos tenido órdenes de trabajo firmadas por personas que después decían yo no las firmé, entonces queda la duda, ¿quién la hizo? La hizo el profesional en el afán de decir, bueno, completo esto, o la hizo un tercero. Y claro, y a ver, es que acá hay un terreno gris, que es, vos decías, soy responsable, y yo te diría que uno es responsable, pero tampoco surge que sea responsable porque no hay ninguna normativa que para mí debería estar, y aparte hay una tranquilidad, y por esto que les comenté antes, yo tengo que tener la certeza de que si a mí me llamó Juan Pérez para que le haga la mensura, es Juan Pérez el que me firma, y si no es Juan Pérez porque no está, porque se murió, por esto, por otro, sea fulanito, pero tiene que tener una legitimidad para eso. No le voy a pedir no es que, no sé si cuando vos me hablas de apoderamiento, no es que le tiene que dar poder a ustedes, justamente está firmando lo del trabajo, pero yo lo que tengo que constatar para quedarme tranquilo es la legitimidad de esa persona para darme esa orden. Y esa orden, si vos querés utilizar el término apoderamiento, mandato, etcétera, y sí, te está dando en esa orden de trabajo, te está dando la facultad de que vos realices eso y que la persona que te lo da tiene legitimidad para darte ese. De alguna manera te está dando una autorización para eso. Porque también surgió el tema en su momento de decir, bueno, si le empezamos a exigir a los comitentes que traigan la firma certificada,
porque fue en su momento una de las charlas, que me venga con la orden de trabajo certificada. ¿Por dónde? Y el banco, autoridad policial, escribano, pero el comitente, que por ahí uno pasa por la casa, porque sabemos cómo es el tema del trabajo. Pase por mi casa, que le doy la copia de la escritura, el impuesto inmobiliario, y le firmo o no le firmo. Entonces, bueno, concluimos en charlas, o concluimos, por lo menos concluyeron los colegas de ustedes, en que, claro, requerir la orden certificada de trabajo, o a lo mejor que vengan acá al colegio, que yo me venga con mi comitente acá al colegio, en el horario que atiende, tampoco. Bueno, y que está bien, o sea, no está mal. Pero entonces entra en el terreno interno del agrimensor, de decir, bueno, a ver, yo por lo menos me quiero quedar tranquilo de que el tipo que firmó delante mío. Porque tuvimos el caso también de una agrimensora que fue contratada a través de una inmobiliaria, no me acuerdo, no sé qué, que la conectaron con unos clientes. ¿Qué hizo? Le mandó la orden de trabajo. Se la mandó, le volvió todo firmado. Después se planteó un tema, después. Y ella lo dijo sinceramente, porque tuvo que declarar, y dijo, y sí, yo, la verdad, en el desconocimiento o en la confianza, y que muchas veces es muy sí, en el movimiento de trabajo es difícil, pero bueno, pero ¿qué me decías más de la orden de trabajo? No, fundamentalmente porque la orden de trabajo no te autoriza a hacer todo lo que la mesura requiere. Te autoriza a hacer determinados actos que son propios de tu profesión. Declarar las mejoras, por ejemplo, sí. Sí te pide que la firme el propietario. Sí. Uno está firmando por el propietario cuando lo hace. Pero declarar las mejoras es una obligación de usted declarar las mejoras. Es una obligación, pero es una obligación que las declare el responsable del inmueble las mejoras. Está bien, pero tiene que poner ahí datos que son el año de construcción, una serie de datos que no releva el agrimensor, puede estimar el agrimensor, por supuesto, sí. Pero en definitiva, si hay algo construido que se ha declarado previamente, uno, entre otras cuestiones, tiene que preguntarle al propietario en qué año se construyó esto, porque eso va a implicar un retroactivo. Exacto. Entonces, eso puede generar problemas. Se genera conflicto, claro. A lo mejor muchos de ellos lo firma. Se lo llevan al propietario para que lo firme. Sí. Al hacerlo por sistema, al hacerlo digitalmente, es mucho más práctico directamente enviarlo al CID con los datos de uno y después el propietario se entera cuando le llega una comunicación del CID diciéndole le aprobamos la de te llama y dice, ¿qué listo? Claro, en la confianza, mi padre cuando yo le decía tengo que firmar la garantía, no voy a tener cuidado con la garantía que firmé esto, no, pero un amigo, y sí, lógico, que te va a caer un amigo, como le va a firmar la garantía a un tipo que no conoce. Bueno, acá lo mismo, porque hay una confianza de la persona que te contrató. Exacto. Como yo declaro y bueno, le pongo que lo construyó en 1962. Le llegan, qué sé yo, 5 años de rotación. Hasta te puede hacer una denuncia ética, pues claro, sin consultarlo, cuando además la obligación de declarar era de él. Exacto. A eso me refiero, que quizás esa encomienda debería aclarar si es que el agrimensor porque todo esto está fuera del aspecto de la obligación que el colegio te imponga. Estamos hablando de cuestiones éticas donde exacto. Exacto. Yo no diría que hay que hacerle firmar con el escribano que venía acá, no, pero sí que sepamos que realmente puede haber consecuencias en lo que uno no haga con los cuidados que corresponden. Y firmar algo que avale hacer lo que está haciendo es un cuidado que corresponde. Es un poco... Sí, bueno, por eso, todo eso en un documento, llamémosle, orden de trabajo, el nombre que le queramos poner, todas esas cuestiones se pueden prever y no requieren, no es que hay que hacer un testamento. Son cuestiones puntuales y que son clausulitas, en definitiva termina siendo un contrato entre las partes. Que después el colegio sí, para mí debería exigir que todo, pero como una obligación formal, ¿no es cierto?, exigirle a todo que no entre una orden de trabajo sin firma, firmada con una cruz, etcétera, etcétera, obviamente, pero que tendría que tener ciertas
Tendría que tener ciertas cuestiones que, repito, vos lo planteás desde el lado y está bien desde el lado de tener la tranquilidad y la garantía. Y yo digo, esto es una cosa para las dos partes. O sea, la persona que los contrata se va a quedar tranquila cuando ve ahí que dice 90 días o 6 meses. Se va a quedar tranquila. Y ustedes van a tener la tranquilidad de decir, bueno, no me va a venir a tocar la puerta a los 20 días de por qué no está listo el trámite. Y un montón de cosas. Obviamente que con respecto al honorario que le estaba diciendo, se puede pactar una modalidad de pago, etcétera, etcétera. Nadie quiere blanquear su honorario y que eso se haga público. Se puede hacer por instrumento aparte. Pero sí se puede pactar que los gastos serán a cargo de fulanito de tal y serán por adelantado y los honorarios se abonarán al final, etcétera. Y no poner un número. Pero digamos, porque también ha habido denuncias y que han quedado en el aire, recibos caseros, no recibos caseros, una mitad de una transferencia, otra mitad de un gol, etc. Y le di para los gastos y los sellados, esto y lo otro, y el agrimensor dice, nunca me dio nada. O a la inversa. Entonces, bueno, se puede armar un documento que sea, digamos, una tranquilidad. Y yo repito, desde el lado de acá, que me ha tocado ver el agrimensor, que uno se da cuenta que actuó de buena fe, etcétera, otro, pero que desgraciadamente ha quedado metido en un embrollo, es una tranquilidad. Y el tema de la obligación de medio de resultado, a ver, el abogado, el médico, son dos ejemplos típicos de obligación de medio. El médico ¿le puede asegurar el resultado al paciente que no se va a morir o que se va a curar de la enfermedad? No puede. ¿El abogado le puede asegurar al cliente que va a ganar el pleito? No se lo puede asegurar nunca. ¿Sí? El agrimensor, sí en su diligencia, salvo casos fortuitos, fuerza mayor, etcétera, y alguna, ¿qué le va a asegurar? Que le va a traer el plano de mensura inscripto. Por eso, el compromiso es a finalizar ese trabajo, salvo causa inimputable, no imputable, lo que estábamos hablando. Pero es concretamente, la obligación es esa. ¿Me contrata para hacer la mensura? Tengo que entregar la mensura. No puedo decir, no, yo me comprometo a iniciarle los trámites después de ver qué pasa, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de una obligación de medios o de resultado. De hecho, se acerca más ¿por qué la matemática es una ciencia exacta? Porque 2 por 2 es 4. Como yo digo siempre, en derecho 2 por 2 puede ser 4, pero puede ser 5, puede ser 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que un día puede haber una decisión distinta. El médico que opera un día va a salvar a este paciente de esta situación y ante la misma situación se le puede morir el paciente. En cambio, el agrimensor, en situaciones normales, empieza y termina su trabajo. Bien. Sí. Gustavo, sí. Dos comentarios. Buenas tardes a todos. No te vi, ya ni veo. Ya ni veo. Un comentario que agrego a lo que mencionaba recién, la obligación de resultados, y aparejado al tema del honorario. Acabamos de lanzar una inquietud que venía dando vueltas hace tiempo y que de discutir el tema de honorario sugerido, más allá del monto básico que nosotros tenemos y que se va a poder poner en estas charlas de debate. Lo hablamos contigo el otro día, lo hablamos. La diferencia entre de donde percibimos los aportes, digamos, profesionales, y abrir este debate al honorario sugerido, me parece que va a radicar mucho en entender la diligencia que tenemos que tener para implementar esta obligación de Exacto. resultado. Lo que dice Felipe es así. ¿Verdad? Sí. Porque mencionaba recién a los nobles y también a aquellos que están por cesar su actividad liberal, no creo que se ataque a esos extremos. Tenemos una problemática en toda la currícula profesional. Así que... No, pasa. No, en general, a ver, yo no me referí, no se sientan los nobles atacados, ni mucho menos. Yo digo porque pasa en todas las profesiones, porque te lo plantean o lo han planteado, y cómo hago yo para ingresar, para meterme en el campo laboral,
si yo no puedo cobrar lo mismo, te lo plantea ese tipo. Y acá hay una cuestión de cambio de cabeza. No, pero justamente me parece que subir la vara, sí, digamos, y claro, manejarnos con una equidad acá arriba es distinto a discutir en un ambiente mucho más laxo. Exacto. Pero lo que hay que entender, yo digo el cambio de cabeza, lo que tiene que entender el profesional que está terminando, el del medio, el que empieza, es que hace la dignidad de la prestación del servicio profesional, ¿sí? Pongámonos más o menos de acuerdo, es decir, a ver, esto más o menos, ¿qué nos parece? Y entre 10 y 15, perfecto, pero no 2 pesos, y si quiere cobrar 100, sí, pero ya va a ser un problema tuyo, porque no te va a ir a ver nadie, pero no, por eso, lo que constituye una falta de ética en cualquier profesión que tienen las escalas, por ejemplo, los abogados y procuradores tienen una ley provincial que es la ley 6.767, que es la ley que regula los honorarios judiciales y extrajudiciales. Porque con los judiciales, como yo siempre digo en materia de los abogados, cuando el juez regula el juez, que también tiene parámetros. Pero en materia extrajudicial se planteaba siempre lo mismo. ¿Cuánto le cobra un abogado a un cliente que viene y dice, redácteme una carta de documento? ¿Cuánto le cobra un cliente a un abogado a un cliente y dice, redácteme un contrato? Que no tiene monto a lo mejor. Entonces cada abogado dirá, mi hora de trabajo vale tanto, mi tiempo, mis conocimientos, lo que yo invertí, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que constituye falta de ética? Y en todas las profesiones, que esto es lo que tenemos que entender. Constituye una falta de ética percibir un honorario por debajo del mínimo establecido por una escala o algo sugerido. Entonces decir, bueno, se sugiere, este es el mínimo. De ahí en más, y bueno, sí, pero un mínimo razonable que haga justamente a dignificar la profesión. Pongámonos de acuerdo en eso, y ustedes tienen, repito, una gran ventaja, son pocos. Son pocos. Ese entonces, mínimo, que sí. El que hoy tenemos según el GEC, Sí. está así. O sea, si se pasa menos que ese mínimo, se puede hacer no, es que denuncia. No es que es claro. A ver, sí, porque eso te aseguro que cualquier tribunal de ética, cualquiera, al no estar regulados, pero no están regulados para arriba, pero no para abajo, porque acá sí entras en un tema que no es económico, porque sería un tema económico, el tema de decir, ¿por qué cobra $100.000? No, porque para arriba podés cobrar lo que quieras, pero para abajo vos tenés un mínimo que ya entra con un dilema ético del ejercicio de la profesión, que traspasa y va al tema económico, porque entra en un tema de competencia desleal, por ejemplo. Porque si yo cobro 2 pesos y vos cobras 10, seguramente yo tendré cola de gente que me traerá para hacer los planos y vos tendrás 1. Porque se corre el tema, Hernán trabaja el plano, la mensualidad te la cobra 2 pesos. Claro que sí. Entonces ahí es donde un colegio, a través de sus órganos, tiene que velar por eso. Y entonces entrar en el conflicto. ¿Están desregulados? Sí, están desregulados. Pero tampoco están así, porque obviamente en el bolsillo no te va a poder meter, pero sí te va a poder meter en que un tribunal, que el colegio, llamemos como órgano, esté velando por eso. Y que un tribunal de ética pueda imponer una sanción a aquel que trabaja de esta manera. Esto pasa en todos los colegios, no en este colegio, no pasa en todos, Aparte debe ser muy difícil probarlo. Bueno, ahí está el tema. Seguramente, si vos te enterás que un colega tuyo cobró nada, el cliente, el comitente que lo contrató no es el que va a venir a hacer la denuncia porque le convino. Claro. Te va a enterar vos que sos colega. Lo perdiste. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, y ahí está, pero ahí entramos en un concepto general de cómo pruebo. Si yo lo vi a cometiendo un delito, pero no tengo manera de probarlo, y sí, me la tengo, veré, pero esto es así, pero es el gran dilema que pasa en todo. Porque seguramente el beneficiado, ese que pagó 2 pesos, nunca va a ser el que va a venir a decir, sí, me cobró 2 pesos con 50. Claro. Salvo que no termine el trabajo, ahí sí va a venir a decir. Hay un concepto más ligado todavía a la ética, que es el cobrar menos. Por ejemplo, yo creo que en la orden de trabajo tiene que estar el horario sugerido. Sí. No poner el horario. Sí. Tiene que estar el horario sugerido.
porque eso lo va a firmar el comitente y teóricamente tiene que recibir una copia de esa encomienda. Ahí tiene que decir que el trabajo vale 300.000 pesos y que va a que después vos le cobres 200, es un tema, por supuesto, ligado a la ética, pero es peor cuando la persona que te contrató, o que lo contrató, considera que los otros dos presupuestos que pidió y que le pidieron 300 son dos delincuentes que lo están tratando de cagar. Ah, sí, sí. Eso es lo que más me preocupa. Sí, sí, porque pasa mucho. Sí. Muchas veces el profesional no se viene a quejar tanto de que perdió el trabajo, sino de que muchas veces le han reclamado conocidos. Si alguien a pedir un presunto a mí, le digo, ¿sabes? 300.000 pesos. Después se lo hizo otro por 150. ¿Qué es lo que te viene a decir? La verdad es que vos me desilusionaste, es un choro. Me hicieron por 150, vos me pediste 300. Sí. Entonces, tiene que quedar en alguna parte visible para el comitente que en realidad ese trabajo vale 300. Y que si yo lo regalo por esa mucho la coca es porque me gusta la hueá. Bueno, por eso Raúl, y a ver, por eso digo que es un tema que pasa en todos lados, porque repito, es una cuestión interna y que tenemos que tirar todo para el mismo lado y no, eso pasa siempre. En una época en el colegio de escribanos, ¿qué se hacía? El honorario que cobraba un escribano tenía que entrar a la caja notarial y la caja notarial, o sea, después le reintegraba el profesional, que ahí se armaban los problemas porque no era la época de ahora, pero sí era en época inflacionaria, en donde la caja por ahí se lo devolvía a los 30 días, entonces claro, no es lo mismo que yo entró a la caja bueno. Y que tampoco garantizaba, porque después el escribano, ¿qué hacía? Le devolvía al cliente porque le dijo, yo te voy a hacer este descuento. Entonces tampoco era garantía de exacto. O sea que no hay una fórmula y un método. Por eso yo digo, esto es a ver, sin entrar en cuestiones políticas, ni mucho menos, que no corresponde. Pero esto es como que, ¿cuándo vamos a cambiar en este país? Cuando culturalmente, nuestras cabezas, digo, en general cambien las cosas. Porque es cultural. Y en las profesiones lo mismo. Si yo digo, mi trabajo, lo mínimo que tiene que valer es esto, independientemente de que yo tenga 25 años, 40, 50, 80, si yo no lo tengo claro eso y no nos ponemos todos de acuerdo, no va a cambiar, porque siempre vamos a tener el que va. Entonces, y repito, tienen la gran ventaja ustedes, si bien obviamente hay opiniones distintas y habrá de todo, pero al ser tampoco decir, che, esto vamos a apoyar al colegio honorario sugerido, tanto, bárbaro, pero vamos a cumplirlo. Vamos a cumplirlo. El colegio escribano lo acaba de hacer, de hecho. ¿Qué cosa? Sí, hay una sugerencia y hay unos mínimos, y de hecho los aportes van por el mínimo. Los aportes van por el mínimo. Entonces, ¿ahí qué están haciendo? Que eso, claro, ahí elevás la vara. ¿Por qué? Porque decís, bueno, está bien, yo no puedo meterme todos los días, estar atrás tuyo a ver si vos le devolvés el plata al cliente, se lo cobran o no se lo cobran. Pero este honorario es el mínimo y estos aportes son por esto. Bueno, es un avance, no todos los colegios lo tienen eso, ¿no? Pero... Y ahora la pregunta, para seguir con el tema, si podría expresar cómo se efectiviza una denuncia, digamos, ya sea para nosotros y para que también uno esté tranquilo, digamos, que algunas acusaciones o algunos medios utilizados no son los correctos. A eso me refiero. Efectivizar una denuncia ante la comisión de investigación. ¿Cómo se materializa? Bueno, una denuncia, sí, yo hoy, digamos, no hice, no lo preparé a eso porque pensé que iba a venir, ya me escucharon varias veces, la denuncia ante la comisión en este caso, porque este colegio tiene estos órganos que forman parte de todo el ámbito, digamos, de responsabilidad ética, que es la Comisión de Investigación Ética y el Tribunal de Ética. Cuando alguien quiere formar una denuncia, decimos a alguien, porque una denuncia se puede iniciar o por el particular, que generalmente es un comitente, de oficio entendido como un director del API, de oficio, digamos, cualquier autoridad, de oficio también es entendible por el directorio, y como cualquier denuncia, como cualquier demanda, porque después puede ser un boomerang que a mí me venga a decir, yo digo, voy a denunciar al agrimensor fulano de tal, tengo que acompañar a algún elemento. Primero porque la comisión, que es donde se empieza el trámite, puede desestimar la causa.
o pasarla al tribunal y el tribunal lo evaluará, pero puede proceder una desestimación, porque tampoco, si bien la Comisión de Investigación Ética se creó a los efectos de actuar a manera de una fiscalía, o sea, con el objeto de investigar, justamente como su nombre lo dice, tampoco es justo que si la comisión recibe 10 renglones en donde dice denuncio o hago una presentación, porque también se cuidan muchas veces de los términos, hago una presentación contra el agrimensor tal por tal cosa, porque me he enterado de tal cosa. Sí, uno puede, digamos, dar inicio a un proceso, pero que a lo mejor termina en nada. Entonces, pasa, no quiero entrar en temas porque nos va a llevar a otro tema también, que nos va a llevar mucho, ¿no? El tema del agrimensor que cumple una función en tal lado, si puede o no puede. Pero la denuncia, a ver, es como cualquier, si yo hago una presentación contra alguien y trato de tener la mayor cantidad de prueba posible, porque si no me puedo convertir en un denunciador serial, ¿no es cierto? Y de otra cosa, no sé, me cae mal alguien y voy y hago una denuncia. Así que aquel que quiera, bueno, creo que no hemos tenido denuncias entre colegas. Digo, esto se lo estoy explicando, digamos, esto por ahí, digamos, las denuncias siempre vienen de afuera. Obviamente que cuando hace la presentación director de catastro, no es que redacta manda las actuaciones, porque los jueces, digamos, los funcionarios públicos en general, mandan las actuaciones, dicen, para que el tribunal advierta si surge alguna irregularidad que hemos podido advertir, y tampoco lo dicen, entonces después lo tenemos que llamar a declarar, como han venido, a ver, aclare por qué manda estas actuaciones de catastro acá. ¿Qué es lo que surge? Nosotros obviamente lo vamos a ver, pero ¿qué está queriendo decir? Pues si no es muy fácil, a ver, no habría mucha diferencia. Deja de ser anónimo, pero en definitiva también un funcionario público se escudriña, digamos, en el sentido de si no incumplo con los deberes de funcionario público, y por lo tanto está bien, yo me llamo fulano de tal, pero lo hago en calidad de... Pero bueno, las denuncias, porque a ver, también hemos tenido el caso de agrimensores que han sido denunciados, y que cuando son llamados a declarar se sienten molestos. Pero ¿cómo abrieron una causa? Bueno, pero justamente, la causa se inicia ante una comisión de investigación. Si la comisión de investigación advierte que esos elementos son justificantes para abrir la causa, que no necesariamente quiera decir que tenga que terminar en una sanción, sino abrir un proceso, y ese proceso puede terminar en una resolución que digan, no hay... Y después, bueno, obviamente cada uno estará conforme o disconforme con una resolución, pero las causas empiezan por eso, digamos, en esas circunstancias, digamos, ¿no? Puede haber autodenuncia, tampoco hemos tenido el caso. Siempre me preguntan quién es el tonto que se va a autodenunciar, pero no es el nombre que se utiliza, pero no es autodenunciarse. Esto es como hacer una presentación espontánea. Si a mi profesional me llega una carta documento de un cliente que dice, o de un comitente, o lo que fuera, que dice, lo haré responsable por los daños y perjuicios que me causara por tal cosa, y yo digo, a ver, estoy seguro de que obré bien, ¿qué hago? Me adelanto, me hago una presentación ante el tribunal, expongo los hechos ante el tribunal de ética, y es como tener, digamos, un paraguas, ¿no es cierto? La comisión va a evaluar en base a la presentación que haga, porque yo puedo mentir y puedo ocultar información. Después, obviamente, que se llamará a la otra parte a ver por qué esa imputación, pero me puedo adelantar, digamos, y no esperar que esa persona que me mandó la carta documento y yo se la conteste o no se la conteste, pueda venir y iniciar una causa. Nada más. Les digo porque me han dicho, no sé si, me parece que las chicas ya se fueron, porque había como para ustedes, para los que han participado, no sé, un break, una cosa así. Le digo. Bueno, por eso digo, como no la veo mal a la chica, así que le digo, por eso también me habían pedido que no termináramos muy tarde porque tenían el break Así que bueno, muchas gracias.